Este video muestra cómo crear una unidad de manipulación, tomando el número de etiqueta externo. Este proceso es útil, por ejemplo, para los casos donde se enviará producto paletizado y no se tiene en sistema el folio de palet, pero se desea adoptar de una etiqueta impresa mediante el uso de la transacción de radiofrecuencia SCWM-RFUI con el servicio ITS, Internet Transaction Service. A continuación se muestra el proceso desde el ingreso a la transacción hasta la creación del HU con folio externo. Indica el número de almacén, el recurso, en este caso es el operador de almacén. Se ingresa a la terminal estándar, handheld, con la cual se trabajará. Presione Enter. Aparece el menú principal. Seleccione proceso de salida de mercancías, embalar, crear un MP de expedición, SYNAP. Aquí indicaremos con qué número de folio entrará la mercancía. Damos Enter y se desplegarán más campos para llenar. Indica el material de embalaje, que en este caso usaremos pallet. Indica la ubicación destino donde se creará dicho pallet y presione F1 para grabar. Esta función puede crear el pallet en cualquier ubicación de almacén. Note que al grabar no se muestra ningún mensaje de confirmación en el sistema, simplemente regresa al menú anterior. Ahora podemos consultar si el pallet fue creado en la ubicación indicada de la siguiente manera. Regresamos al menú inicial presionando F7. Estando en el menú inicial, seleccionamos la opción Consultar, seleccione Consulta, UMP, ingresamos número de HU Pallet, damos Enter y se muestra el HU Pallet. En esta consulta se observan tres botones, F1, F2 y F3. F1 muestra el detalle de la HU, F2 muestra el stock o contenido del HU y F3 imprime la etiqueta del HU. Regrese al menú inicial presionando F7 y así es como se crea un HU con folio externo. Ahora mostraremos cómo se hace un folio interno en HH, Handle Unit HU. Ahora se muestra cómo crear una unidad de manipulación tomando el número interno de SAP. Este proceso es útil, por ejemplo, para los casos donde se enviará producto paletizado y desea que el sistema proponga el folio de pallet, mediante el uso de la transacción de radiofrecuencia SCWM-RFUI con el servicio ITS, Internet Transaction Service. A continuación se muestra el proceso desde el ingreso de la transacción hasta la creación del HU con folio interno. Indica el número de almacén al cual será el folio. Ingresamos el recurso, es el operador del almacén. Se indica con qué terminal se llevará a cabo el movimiento. Presione Enter. Se muestra el menú principal. Seleccionamos proceso de salida de mercancía. Una nueva pantalla se muestra. Selecciona embalar. Se abre otra pantalla. Seleccionamos crear UMP de expedición. Indicamos punto de trabajo. Digita verb. En este caso se le nombró así al puesto de trabajo. Puede variar según el requerimiento. Seleccionamos. Da clic en Enter. En esta pantalla indicamos cómo será el embalaje. En este caso será pallet. Se indica destino de la ubicación. Presionamos F1 para guardar. Nos lleva a una pantalla donde se indica que se ha creado el folio. Y así es como se ha creado un folio interno en HH. Gracias.